Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que fenomenal, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, un universo lleno de drama, romance e intriga, y como vamos a descubrir hoy, algún que otro escándalo. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar esos secretos jugosos, esas historias ocultas detrás de las cámaras, y esos rumores que hacen que el mundo de las telenovelas turcas sea aún más adictivo. Prepárense porque vamos a hablar de flores, de amores prohibidos, de rencillas entre actores y de esas situaciones que a veces son más dramáticas que las propias series. Antes de empezar, quiero invitaros a suscribiros al canal si os gusta el contenido sobre series turcas. Subimos vídeos regularmente con reseñas, análisis, noticias y por supuesto, mucho salseo. No olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a empezar hablando de un rumor que, aunque no está 100% confirmado, ha corrido como la pólvora en la prensa del corazón turca y ha involucrado a algunos de los nombres más importantes del panorama televisivo. Me refiero, claro, al famoso envío de 240 rosas por parte de Kerem Bürsin a Melisa Sabancısaire, supuestamente para fastidiar a Hande Erçel. Vale, antes de que me linchéis en los comentarios, quiero dejar claro que esto es solo un rumor. Pero es un rumor tan jugoso y que ha generado tanto revuelo, que no podía dejar de mencionarlo en este vídeo. La historia, según cuentan las malas lenguas, es que tras su ruptura con Hande Erçel, Kerem Bürsin, buscando quizás una forma de llamar su atención o simplemente picarla, envió una enorme cantidad de rosas a Melisa Sabancısaire, una joven heredera turca. Se dice que Hande y Melisa no se llevan especialmente bien, y que Kerem era consciente de ello. La prensa rosa turca se volvió loca con esta noticia. Las fotos de Melisa con las rosas inundaron las redes sociales, y todo el mundo se preguntaba si era verdad que Kerem estaba intentando provocar a Hande. Ninguno de los implicados ha confirmado ni desmentido la historia, lo que, por supuesto, solo ha alimentado aún más los rumores. Para añadir más leña al fuego, algunas fuentes cercanas a Hande Erçel insinuaron que la actriz se sintió herida y decepcionada por el gesto de Kerem, interpretándolo como una falta de respeto hacia su relación pasada. Otros, sin embargo, lo vieron como una simple estrategia de marketing para mantener a Kerem en el candelero. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor puso de manifiesto la intensa atención mediática a la que están sometidas las estrellas de las series turcas, y como cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Ahora, dejemos de lado los rumores y pasemos a analizar algunas series turcas donde los escándalos, reales o ficticios, son el plato principal. Empezaremos con ***Yasak Elma ***. Esta serie es puro veneno, en el mejor sentido de la palabra. Pertenece al género de drama y comedia y cuenta con un elenco estelar encabezado por Edais, Sebval Sam y Biran Damla Yılmaz. La trama gira en torno a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que viven en un barrio humilde de Estambul. YLDZ sueña con una vida de lujo y poder, y cuando conoce a Hande Ergun, una mujer rica y ambiciosa que busca una forma de divorciarse de su marido, Halit, sin perder su fortuna, ve su oportunidad. Hande le propone a YLDZ seducir a Halit para que éste la engañe y así tener pruebas para el divorcio. Zeynep, por su parte, es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Su vida se complica cuando conoce a Ayhan Tazdemir, un hombre de negocios frío y calculador. Yasak Elma es una serie adictiva porque está llena de giros inesperados, traiciones, venganzas y por supuesto de escándalos. Los personajes son complejos y están llenos de matices, y las actrices hacen un trabajo espectacular. Es una serie que te engancha desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Porque la serie está construida sobre el engaño, la ambición desmedida y las relaciones prohibidas. Los personajes constantemente están tramando algo y los secretos salen a la luz de la manera más explosiva posible. Los rumores y las intrigas son la base de su existencia. Para que os hagáis una idea, en una de las temporadas, YLDZ finge estar embarazada para retener a Halit, lo que desencadena una serie de eventos hilarantes y desastrosos. En otra ocasión, Hande conspira para arruinar la vida de sus enemigos utilizando información privilegiada y rumores maliciosos. La serie no se corta un pelo a la hora de mostrar la cara más oscura de la ambición y el poder, y lo hace con un toque de humor ácido que la hace aún más irresistible.
Un dato interesante de la serie es que ha sido muy popular en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España. Ha ganado varios premios y ha lanzado a la fama a muchos de sus actores. Además, la serie ha generado mucha polémica por sus temas controvertidos y sus escenas subidas de tono. Por ejemplo, algunas organizaciones conservadoras criticaron la serie por promover la infidelidad y el materialismo. Sin embargo, sus creadores defendieron la serie argumentando que simplemente refleja la realidad de la sociedad turca contemporánea, con sus luces y sus sombras. Otra serie que no podía faltar en esta lista es Ask Memnu ***. Esta serie es un clásico de la televisión turca y es considerada una de las mejores series de todos los tiempos. Pertenece al género de drama romántico y está protagonizada por Beren Saat, Pantatltu y Nebahat Zere. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por conveniencia, pero pronto se enamora de su sobrino, Belul Aznedar, un joven atractivo y mujeriego. La relación entre Biter y Belul es un amor prohibido que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ask Memnu es una serie impactante y conmovedora que explora los temas del amor, la pasión, la traición y la muerte. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, y los actores hacen un trabajo magistral. La serie te atrapa desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Obviamente el título lo dice todo, amor prohibido. La serie entera gira en torno a una relación ilícita que desafía las convenciones sociales y familiares. El escándalo es el motor principal de la trama, y las consecuencias de este amor prohibido son trágicas. La serie no solo explora la pasión entre Biter y Belul, sino también el impacto devastador que su relación tiene en Adnan y en el resto de la familia. La culpa, el remordimiento y la desesperación son temas recurrentes que hacen que la serie sea tan intensa y conmovedora. Un dato interesante de la serie es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La novela fue publicada en 1900 y es considerada una de las obras más importantes de la literatura turca. La serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España. En algunas adaptaciones, la historia se ha modernizado y adaptado al contexto cultural local, pero la esencia del amor prohibido y sus consecuencias trágicas se mantiene intacta. Ahora vamos a hablar de una serie más reciente, Sadakat Sith, ***. Esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster, y pertenece al género de drama psicológico. Está protagonizada por Can Sudere, Canecin Doruk y Melis Sezen. La serie cuenta la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa que vive una vida aparentemente perfecta con su esposo, Volkan, y su hijo, Ali. Sin embargo, la vida de Asia se desmorona cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. Asia decide vengarse de Volkan y Derin, y comienza a planear su venganza con cuidado. Sadakat Sith es una serie intensa y adictiva que explora los temas de la infidelidad, la venganza y el empoderamiento femenino. Los personajes son complejos y están llenos de matices, y las actrices hacen un trabajo excepcional. La serie te mantiene en vilo desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre las consecuencias de la traición. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Porque la infidelidad es un escándalo en sí misma, y la serie explora las repercusiones emocionales y sociales de este acto. La venganza de Asia es impulsada por el escándalo de la infidelidad de su marido, y la serie se centra en cómo este escándalo destruye vidas y relaciones. Asia no solo busca vengarse de Volkan y Derin, sino también reconstruir su propia vida y recuperar su autoestima. La serie plantea preguntas importantes sobre el perdón, la justicia y la capacidad de las mujeres para superar la adversidad. Un dato interesante de la serie es que ha sido muy popular en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España y Latinoamérica. Ha generado mucha conversación en las redes sociales por sus temas controvertidos y sus giros inesperados. Los espectadores se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Asia y su sed de venganza, y los que critican sus métodos y la consideran demasiado despiadada. Esta polarización ha contribuido al éxito de la serie y ha generado debates interesantes sobre la moralidad y la ética. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no se centra directamente en un escándalo amoroso, sí explora las intrigas y las luchas de poder en un contexto histórico fascinante, ***, ***, MUTESEMYZYL, ***.
Esta serie pertenece al género de drama histórico y está protagonizada por Ali Terhenk, Mary Mutherly y Baide Perzin. La serie cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder entre los miembros de la corte y los conflictos bélicos del imperio. Mutesem YZYL es una serie espectacular y ambiciosa que te transporta al corazón del Imperio Otomano. Los personajes son fascinantes y están basados en figuras históricas reales. La serie te engancha desde el primer episodio y te hace aprender sobre la historia de Turquía de una manera entretenida. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Porque aunque no se centre en un único escándalo amoroso, la serie está llena de intrigas, conspiraciones y relaciones ilícitas que son consideradas escandalosas en el contexto de la época. Las luchas por el poder y la influencia en el harén, las traiciones y los asesinatos son elementos constantes que alimentan el drama y el salseo de la serie. La relación entre Suleimán y Hürrem, por ejemplo, fue un escándalo en su época, ya que desafió las convenciones sociales y religiosas del Imperio Otomano. Hürrem no solo se convirtió en la esposa de Suleimán, sino también en su consejera más cercana, rompiendo con el papel tradicional de las mujeres en la corte otomana. Un dato interesante de la serie es que ha sido una de las series turcas más caras y exitosas de la historia. Ha sido vendida a más de 70 países y ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, también ha generado mucha controversia en Turquía por su representación de figuras históricas y por sus escenas de sexo y violencia. Algunos críticos argumentaron que la serie glorificaba el Imperio Otomano y distorsionaba la historia real, mientras que otros la defendieron como una obra de ficción que no pretendía ser un documental histórico. Y con Mutesem YZYL, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por las series turcas más escandalosas y que hayáis aprendido algo nuevo. Hemos hablado de rumores, de amores prohibidos, de infidelidades y de intrigas palaciegas. Hemos visto cómo los escándalos, reales o ficticios, pueden ser un ingrediente clave para el éxito de una serie turca. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os ha gustado más? ¿Conocéis algún otro escándalo jugoso relacionado con las series turcas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. ¿Qué otros factores creéis que contribuyen al éxito global de las series turcas? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre los escándalos más sonados detrás de las cámaras en la industria del entretenimiento turco? Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Ciao.